plano que tuvimos en Moreno hace algunos años, cuando tuvimos la desgracia de perder la vida de dos compañeros, dos profesionales de la educación. En este caso estamos hablando de un auxiliar y de una docente, cuando en Moreno estalló una garrafa producto de la desidia que llevaba adelante la provincia de Buenos Aires en épocas en las que el gobierno lo manejaba María Eugenia Vidal. Recordemos lo que pasó en la escuela de Moreno, que estalló una garrafa y una docente y un auxiliar estaban preparando el desayuno de los chicos, explotó y eso le costó la vida a los dos, ¿no? Para recordar eso y para tener el pensamiento, en este caso, de alguien respecto ligado a la educación en Moreno, estamos en contacto con Sonia Beltrán. Estamos hablando de la presidenta del Consejo Escolar de Moreno. Sonia, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Raúl y Tomás te saludan, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están? Buen día. En principio, pedir disculpas porque sé que ayer intentaron comunicarse. Fue un día muy me imaginé. tenso. Nos imaginamos, Sonia, que tranquila. De sentimientos encontrados, ¿viste? Totalmente, y sí. La verdad es que he terminado muy tarde. Claro. Sí, fue un día conmovedor, como lo son todos los dos de cada mes. Exactamente. Y sobre todo ayer, que se cumplieron 3 años del asesinato de los compañeros. Exactamente. Así lo viven, Sonia, ¿no? Como un asesinato, digamos, ¿no? Suena así duro y trágico, pero es así. Así lo viven ustedes, ¿no? Yo, como militante, como docente, con más de 20 años de antigüedad en el distrito, militante y conocedora de territorio, digo, se podría haber evitado desde el momento en que uno venía reclamando con un colectivo, ¿no? Digo, con compañeros, compañeras de los sindicatos, de las organizaciones. Sí. Las condiciones de nuestros edificios. Entonces, en las movilizaciones que hacíamos o las diferentes manifestaciones para justamente que se entere el gobierno que estaba de turno de cuáles eran nuestras condiciones, entregando a través de carpetazos o de informes que relevábamos, nunca fueron recibidos o nunca fueron atendidos, y pasó lo que tristemente pasó, pudiendo haberse evitado, porque de hecho tenemos el recuerdo de todas las notas ingresadas por Sandra Calamano, la vicedirectora de la Escuela 49, pidiendo justamente la refacción de eso que después sucedió, lamentablemente, y que tiene que ver con el abandono, lisa y llanamente, que se hizo de todo, no digo solo de Moreno, ¿no? Fue a nivel provincial y nacional, también digo, un poco más allá. Entonces, se podría haber evitado, por supuesto que sí. Así que ayer, en el tercer aniversario, se hicieron diferentes homenajes, diferentes actividades, con siempre en las fuerzas de no olvidarnos de esta memoria colectiva, y que Sandra y Rubén son bandera de lucha, a eso me refiero. Y luchar tiene que ver con seguir homenajeándolos, porque hoy, en el lugar que a mí me toca estar, desde una gestión pública y con una responsabilidad y compromiso diferente, también sigo sosteniendo que las escuelas deben ser dignas y seguras. Entonces, para eso uno tiene que seguir trabajando en unidad e informar todo el tiempo, porque así es nuestra obligación y porque corresponde hacerlo así, con todo lo que cuesta, pero creo que es nuestro mejor homenaje seguir trabajando por la educación pública. Sonia, Tomás González te habla. Te hago una consulta. El día de ayer, la intendenta Mariel Fernández aseveró que los responsables de la muerte de Sandra y Rubén siguen estando en el consejo escolar. Esto es la frase que dijo. ¿Vos suscribís a la frase de la intendenta? Y tiene que ver con que sabemos que hay funcionarios que en su momento fueron asesores. Bueno, ustedes saben que en el 2017 se intervino el consejo escolar por la autoridad provincial, que está en ese momento, la gobernadora, por decisión política, y
De hecho, hoy por hoy tenemos consejeros escolares que han sido asesores de esa intervención. Y tenemos también, lamentablemente, un concejal que fue asesor directo de infraestructura durante la intervención y que también asumió hasta hace unos meses su banca. Entonces, tiene que ver, en estas palabras que dijo nuestra intendenta, que es cierto que seguimos exigiendo justicia porque, de hecho, creemos que todavía, y es así, no la hay. No puede ser que haya personas que hayan asesorado en una intervención y que hoy inviten o nos inviten a visitar escuelas como con ese cinismo de a ver si vos estuviste orientando en una intervención y estuviste asesorando, ¿qué? Porque además nosotros tenemos 197 edificios en Moreno, y donde funcionan 285 servicios educativos en diferentes modalidades y en diferentes turnos. Claro. Y el estado de esos edificios, que a la vez son pocos, porque nos faltarían 20 más en Moreno por el crecimiento demográfico, el estado de esos edificios cuando nosotros asumimos fue deplorable, siendo que la provincia había girado al Consejo Escolar más de 400 millones. Cuando nosotros asumimos no hemos encontrado pruebas absolutamente de nada. Me refiero a contratos, a legajos de obra. De hecho, sabemos que hay empresas que están siendo en este momento judicializadas por la Dirección General de Escuelas. Entonces, esta frase implica para los que venimos de la educación y para que los que han sido parte de esta lucha desde el 2 de agosto empiecen a involucrarse y a participar desde las comunidades, ¿no? Las organizaciones, las familias, que justamente tiene que ver con esto, con qué pasa en cada escuela, qué se hace, qué no se hace, a quién le corresponde hacer, con qué fondos, con cuántos fondos. Digo, esta frase implica que hay que diferenciar bien cuando uno tiene que demostrar con hechos y no solo con palabras. Porque uno puede largar un titular, hay tantas escuelas cerradas, como lo dicen la oposición, claro, siendo que las escuelas nunca estuvieron cerradas, ¿no? Y fueron asesores de una vocación. Entonces no tienen ética para decir ninguna frase de nada. Sonia, te quería consultar, pasado ya esto, hay un gobierno nuevo, el gobierno está trabajando, tratando de trasladar la mayor cantidad de insumos y bueno, de lo que tiene que ver con el dinero para poder llevar adelante los trabajos de infraestructura. Moreno, ¿cómo está, digo, en este caso, ya bajo tu responsabilidad como presidenta del Consejo Escolar? ¿En qué situación está la cuestión de edilicia de los colegios en Moreno? Mira, el año pasado el programa de emergencias edilicias se hizo a través del municipio. Casi no recuerdo puntualmente la cantidad exacta de obras que se hicieron. Nosotros el año pasado, a través de fondo compensador, pudimos realizar solo en el año 2020 más de 400 obras, diferentes intervenciones de infraestructuras menores y mayores. Sí. Este año, desde fondo compensador, desde el 2 de enero hasta la última semana de julio, se hicieron 326 intervenciones mayores y menores de infraestructura, y estamos haciendo 34 obras que están en ejecución del programa de emergencia edilicia, que este año se hace a través del Consejo Escolar. Sí. Este viernes empiezan otras obras y con respecto, tenemos 10 más para licitar. Se han hecho 106 pruebas en enero de hermeticidad, de trabajos que ya se había hecho la vocación y donde más del 40% dio fallas en la conectividad de gas. Sí. Y en donde se han elevado legajos que hay que volver a hacer en algunos casos, toda la conexión nueva de gas, porque no está dentro de las normativas legales. Claro. Entonces, el trabajo que se viene haciendo en infraestructura es codo a codo con la provincia, porque tenemos la compañía semanal del asesor de DPI, la comunicación constante con nuestra directora provincial, con las autoridades
de infraestructura y el acompañamiento continuo de los compañeros de los sindicatos, del SUTEBA, de la parte de infraestructura, que están haciendo un relevamiento constante, pero sabemos que hay un plan jurisdiccional que se debe cumplir, ¿no?, para garantizar la vuelta a clases cuidada, pero ante eso tienen que estar las condiciones dadas. Claro. Si no podemos garantizar las condiciones para la vuelta a clase, es porque tenemos que seguir trabajando, y sin la coordinación, los fondos necesarios y la organización y articulación de trabajo en conjunto es difícil. Entonces también estamos trabajando con la Secretaría de Educación del municipio, ya que por decisión de nuestra intendente el fondo de financiamiento está dedicado el 100% a educación. Excelente. Entonces se están haciendo los muros perimetrales, que son pedidos históricos, las ampliaciones de diferentes instituciones educativas en los edificios en los que hay lugar, ¿no?, porque tenemos exceso de matrícula también. Claro. Entonces es un trabajo constante que se hace. Formamos una comisión de infraestructura distrital donde participa tanto jefatura regional, distrital, como DPI de provincia, consejo, inspección. Bueno, es un trabajo conjunto, articulado, que sí o sí es difícil trabajar sin la unión. Claro. Entonces, cuando uno recibe además una gestión en donde la gestión anterior lo que había lo destruyó, como que hay que volver a reconstruir sobre lo que está, y cuesta, pero bueno, si el trabajo es con una mirada colectiva y en pos de la garantía de derechos, uno sigue con más fuerzas, ¿no? Es bueno aclararlo, Sonia, es otro mundo el que me estás contando. Estamos hablando de un gobierno que olvidó directamente las escuelas, de un Ministerio de Educación que dejó de lado la cuestión de la infraestructura, y estás hablando de otro gobierno, en el momento que asume Axel Kicillof, en este caso, de un gobierno que está preocupado, que gira fondos, que arma con los responsables de turno para hacer los controles que corresponden en cada uno de los distritos, en cada uno de los 135 distritos que hay en la provincia de Buenos Aires. Digo, estás hablando de otra mirada, ¿no?, de otro acompañamiento, en el caso de ustedes, de parte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, y otro compromiso. De hecho, ayer al igual que el año pasado, en el homenaje a Sandra y Rubén, se hizo presente nuestra ministra provincial de Educación, Agustina Vila. El año pasado estuvo también nuestro ministro de Educación, Nicolás Trota. Y de hecho este año también ha visitado Cuartel Quinto, Nicolás Trota, y siempre en contacto permanente. Y que cada vez que aparece una autoridad nacional en un acto, uno aprovecha un vericueto para manguear cosas. Obviamente. La verdad es que en cualquier momento que lo dejaban, nosotros estábamos ahí, bueno, a ver la creación de escuelas, la necesidad de nosotros tenemos un promedio de más de 800 pibes por escuela. Entonces es difícil a veces mirar la vuelta a clase segura, porque no puedes seguir con esta modalidad de más de 40 pibes en un aula cuando a las burbujas se están pidiendo una cantidad mínima. Exacto. Sí o sí hay que hacer hincapié en las ampliaciones y en la creación de escuelas. Y bueno, cada vez que las autoridades nos visitan, y que es bastante seguida las visitas de Axel, uno sigue contando y vemos que está el apoyo, porque no es que escuchan y que no hacen nada. Entonces eso a nosotros nos da una garantía de que también se apuesta del gobierno a la educación, y no a decir que se cae la diferencia, ¿no? Cuando un gobierno decía que se cae en la educación pública, tenemos un gobierno que construye y apuesta a la educación pública y valora la educación pública, y esa es una gran diferencia abismal, que tiene que ver con esto, ¿no?, con la reconstrucción en lo macro y en lo micro de un distrito y de un país. Entonces me parece que eso hay que trabajarlo, y hay que continuar con esta mirada constructiva en pos del trabajo, tanto en educación como en salud, ¿no?, en otros ámbitos que tienen que ver con el crecimiento de las comunidades.
Totalmente, sí. Bueno, a eso agregarle ahora la cuestión de las vacunas, que está siendo un éxito en lo que tiene que ver con este plan de vacunación que se está llevando adelante en el país y obviamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Además digo, bueno, esta pandemia mundial que Exacto. a mí desde haber asumido nos tocó a todos, bien lo dijo nuestro presidente, gobernar lo desconocido. Totalmente. Para todos fue para todos, y los que somos y fuimos esenciales, nunca tuvimos duda en seguir trabajando, y esto hace que con la línea de trabajo de salud y el refuerzo en rearmar esas unidades sanitarias de los barrios que estaban tan venidas abajo, y sí. Los hospitales, y crear fuentes de trabajo para los enfermeros, los auxiliares de salud, los auxiliares de educación también, que tiene que ver con eso de la sanitización y todo. Digo, se nota que hay un trabajo articulado ministerial también, Tal cual. porque si no es difícil con esta pandemia mundial, en un país y quebrado, ¿no? Además, entonces, sí, como si fuese poco, digamos. Claro, sí o sí tiene que ser un trabajo articulado, y creo que vamos fortaleciendo desde todas las áreas. Sonia, te agradecemos mucho la nota, ¿eh? Te agradecemos mucho la participación en el programa, y está bueno tener el recuerdo de Sandra y Rubén presente siempre, ¿no? Sí, nosotros consideramos que hemos aprendido desde el dolor, pero que ese dolor nos llena de fuerzas para que, yo creo que la mejor manera, y mi respeto inmenso a su familia siempre, por supuesto, es el trabajo diario, sí. Y demostrarlo en acciones. Es el mejor homenaje que podemos hacer hacia Sandra y Rubén. Y les agradezco a ustedes y les vuelvo a pedir disculpas por no haber comunicado ayer, pero sí. Fue muy larga la jornada y me imagino. Estamos igual siempre a disposición para lo que deseen saber, y les agradezco a ustedes el espacio. Dale. Muchas gracias, Sonia, te mandamos un beso enorme, a vos y a tus compañeros. Que tengan un buen día a ustedes también, gracias. Dale, muchas gracias. Ahí está Sonia Beltrán, ella es la presidenta del Consejo Escolar de Moreno.